Problema 5, video 3.2-15. Como vemos, aquí tenemos un multímetro que nos mide la corriente de forma... el voltaje de la corriente de forma continua. Lo que nos dice que ¿cómo se dice? Este circuito está siendo medido de forma paralela. La pregunta que se nos hace es cuánto es el voltaje de VAC. Y esto es porque pues la corriente entra en B y sale en C. Si vemos las dos resistencias, no están ni continuas, no están ni en serie ni en paralelas. Esto es porque aquí en el nodo A llega la corriente y se divide en dos. Entonces no está en serie. Y tampoco son paralelas porque no salen del mismo nodo ni llegan al mismo. Por ende no podemos usar la ley de Ohms. Entonces vamos con las de Kirchhoff a ver si una le funciona. Entonces tenemos la primera ley de Kirchhoff que nos dice que toda la intensidad que llega a un nodo es la misma que sale. Por ejemplo, aquí en A llega I y sale, y está esta otra corriente, ¿no? Y sale los 0.25 amperes. Aquí tenemos en esta resistencia vamos a inventar, por así decirlo, una intensidad. Esta intensidad puede ir hacia la dirección que queramos. Puede ir hacia el nodo o se aleja del nodo o sale del nodo. En mi caso yo voy a elegir que vaya hacia el nodo A. Ahí. Vaya hacia el nodo A. Y aquí la llamaremos IX. Entonces, si seguimos la ley de Kirchhoff, nos dice que la suma de las intensidades que entran es igual a la suma a la que sale, a la intensidad que sale. Entonces sería I más IX es igual a 0.25 amperes. Aquí vamos a despejar IX, que es IX es igual al 0.25 menos I. Ahora vamos a usar la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que en un circuito cerrado la suma de todos los voltajes es igual a 0. Para eso lo vamos a usar con el voltaje de B a A más el voltaje de A a C más el voltaje de C a B. Y como dije, esto debe ser igual a 0. Ahora despejamos la fórmula de la ley de Ohms y nos queda que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Aquí tenemos valores, así que vamos a sustituir. Entonces sería nuestra resistencia de B a A sería el 60 ohms por la intensidad, que sería IX, pero aquí tenemos la I que es despejada, así que vamos a usar este. Sería 60 por 0.25 menos I. Ahora el voltaje de B a C, nuestra resistencia es 20 y nuestra intensidad es I, entonces sería 20I. Pero como aquí la intensidad va hacia el nodo y no sale del nodo, entonces esta va en negativo, entonces sería menos 20i. Y nomás nos queda de C a B, que aquí sería menos 80i. Todo esto es igual a 0, entonces sería 60 por 0.25 nos da 15 menos 60i menos 20i menos 80i. Todo esto igual a 0. Entonces sería 15 menos 60 menos 20 son menos 80 menos 80 es menos 160i. Esto igual a 0. Entonces despejamos la i y nos queda menos 160 es igual a menos 15. Entonces despejamos la i y nos queda que i es igual a menos 15 entre menos 160, que esto es igual a menos 15 entre menos 160, y esto nos da 3.32 y estos amperes. Como vemos aquí son 3
32 amperes. Como vemos, en esta intensidad de los 3/32 más la suma de esta intensidad nos debe dar el punto 25. Entonces, para sacar la intensidad I, pues vamos a sustituirlo con los valores que ya tenemos, que nos quedaría que Ix es igual a 25 menos 3/32 al 0.25 menos 3/32, que nos da igual a 5/32. 5/32 amperes, ¿no? Entonces aquí lo pondremos 5/32 amperes. Entonces, como vemos aquí en la, pues ya salen del nodo, se juntan el 3/32 y el 5/32, nos dan el punto 25. Entonces, al separarse aquí, para este lado nomás pueden ir los 3/32, porque no hay otra donde se pierda la energía que le pongamos de más o de menos. Entonces, para acá deben de salir, de acá deben de salir igual los 3/32 amperes. Y de igual manera, llegan acá se deben de separar los 5/32 amperes. Entonces, ahora que sabemos el amper, bueno, ya tenemos ya sabemos ya sabemos la resistencia y el amperaje, así que vamos a sacar el voltaje. Entonces, el voltaje de esa es igual a el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, que sería 20 por el 3/32, que esto nos da 15 octavos. Entonces sería aquí 15 octavos voltios. Y en esto igual, ya tenemos la resistencia y el amperaje, ya nomás sacamos el voltaje. Pero aquí, antes de aquí tenemos que el voltaje va hacia arriba, entonces sería positivo y acá negativo. Ahora tenemos aquí esta resistencia igual, tenemos los ohms y tenemos el amperaje, así que vamos a sacar el voltaje, que el voltaje sería 60 por los 5/32, que esto es igual a 75 octavos. 75 octavos. 75 octavos. Y estos van de derecha a izquierda, entonces son positivo y negativo. Y ahora aquí nomás nos falta sacar el voltaje de pero ya tenemos cuánto vale I. Entonces serían 80 por 3/32, que nos da los 15 medios. Entonces aquí serían 15 medios voltios. Entonces ahora nos falta comprobar que la suma de los voltajes de todo el circuito sea igual a 0. Entonces vamos a usarlo de B. Primero miramos de B a C. Entonces sería, usamos aquí, tenemos voltaje de B a C más el voltaje de C a A, más el voltaje de A a B, voltaje de A a B. Esto debe ser igual a 0. Voltaje B a C sería más 15 medios. 15 medios. Entonces de C a A serían más 15 octavos.
más 15 octavos. Y aquí serían de A a B, serían menos 75 octavos. Todo esto debe ser igual a 0. A ver, comprobemos. Entonces sería 15 medios más 15 octavos menos 75 octavos. Esto igual a 0. Como ya vimos, esta sí es 0. Entonces nos falta la pregunta: ¿cuánto es el voltaje de B a C? Pues ya está, que sería más 15 medios. Y aquí se va cerca.